noches. Puedes ir tomando tu asiento. Y si traes por ahí tu Biblia, acompáñame a Números, capítulo 18. Si no traes Biblia, por ahí tenemos unas atrás. No sé si hay alguien que reparta Biblias, pero ándale. Ahorita la hermana Edith va a tener unas Biblias en manos. Si necesitas una, puedes pedírsela. Números, capítulo 18. Vamos a orar para que empecemos este tiempo. Pedir que Dios nos guíe. Amado Padre, gracias por esta noche que tú nos das y que tú nos permites adorarte, Señor, venir aquí, Señor, a media semana, quizás en medio de mucho ajetreo, en medio de muchas actividades o trabajo o escuela o proyectos, Señor, pero tener un tiempo en el que nos sentemos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que esta noche tú nos hables, que seas tú, Señor, y no una sabiduría humana, Señor, solamente tu palabra, Señor. Solamente es tu palabra lo que nos puede alimentar, Señor, espiritualmente. Puede llenar, saciar, Señor. Porque conocemos que es viva y eficaz. Conocemos que es vida y es verdad, Señor. Así que te pedimos esta noche nada más que esto, Señor. Háblanos, ministranos y llévanos a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues estamos en el libro de Números, ya entramos al capítulo 18, continuamos la serie de estudios que hemos titulado A través del desierto, porque es la historia del pueblo de Israel, mientras que Dios ya los sacó de la tierra de Egipto, ya les dio los mandamientos, ya les enseñó a relacionarse con Él. Ahora ellos van a atravesar este largo desierto que en total cronológicamente el libro de Números son 38 años de la historia de Israel, que ellos pasan en el desierto. Y en el desierto hay muchas lecciones que Dios le quiere enseñar a su pueblo. La semana pasada veíamos cómo después de que hubo una gran rebelión, la rebelión de Coré, Dios decide afirmar el liderazgo de Aarón, porque si tú te acuerdas, esta rebelión en gran parte fue en contra de Aarón. Aquel varón que Dios había escogido para ser el sacerdote del pueblo, ¿no? Para ser el guía espiritual del pueblo, y el pueblo, digo, es una actitud humana la rebeldía. Y es una actitud humana la rebeldía en contra de la autoridad, ¿verdad? Sobre todo cuando la autoridad te está diciendo o mostrando cosas que no quieres, que no te gustan, pues obviamente la rebeldía se da más naturalmente, y vemos que el pueblo se quiere rebelar y gran parte de esta rebelión va en contra de Aarón. Entonces Dios, vimos que el capítulo anterior hizo algo para afirmar el liderazgo de Aarón y que el pueblo se dé cuenta que él es el líder espiritual que él puso sobre ellos. Y si tú te acuerdas, la semana pasada vimos la historia de la vara de Aarón que reverdece, ¿no? Cómo Dios escoge esa vara de Aarón y muestra el testimonio público, ese milagro que la vara, que pues es madera muerta, reverdece y no solamente reverdece, sino que dice que echa flores y soltó almendras, se dio fruto esta rama seca. Y qué gran recordatorio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas también, ¿verdad? Dios puede reverdecernos, a pesar de que, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos da vida juntamente con Cristo. Y entonces la vara de Aarón reverdece como una manera de que Dios está diciéndole, Él es el líder que de verdad escogí. Y veíamos que Aarón nada más era una sombra de lo que Jesús, el perfecto sumo sacerdote, después iba a venir por nosotros, ¿verdad? Y eso vimos la semana pasada. Sin embargo, a pesar de que Dios se encargó de que todo el pueblo supiera que Aarón era el líder que él había escogido, vamos a ver esta semana, una vez más, una vez que Dios ya reconoció públicamente a Aarón, ¿no? Él es el que yo escogí. Ahorita vamos a ver que se lo va a tomar como aparte, ¿eh? Ya te reconocí públicamente, ahora vente. Vente, y en privado le va a leer la cartilla a Aarón, ¿no? Digo, es algo bueno. Es algo bueno que Dios lo reconoce en público, pero ahora sí en lo privado le va a dar
pues ahora sí le va a leer la cartilla, ¿no? Un muy buen ejemplo de cómo debemos ser también nosotros, ¿verdad? Elogiar en público y reprender en privado, para no avergonzar. Pero es lo que va a hacer Dios. Dios va a tomar aquí a Aarón en cortito y le va a dar las implicaciones, ¿no? Ya te reconocí como mi sacerdote, Aarón, pero ahorita te voy a advertir. Te voy a advertir qué es lo que toma. Y entonces el título del estudio de hoy precisamente es Las implicaciones del sacerdocio. Porque una vez que Dios ya reconoce públicamente a Aarón, ahora va a darle lo que implica ser el guía, el líder espiritual, el sacerdote del pueblo, ¿sí? Y vamos a ver para nosotros hoy en día cómo eso puede aplicarse, ¿verdad? Así que a través del estudio vamos a ir viendo ciertos principios que podemos aprender acerca del sacerdocio de Aarón. Así que si ya estás ahí en Números, capítulo 18, vamos a entrar ya sin más preámbulo, al versículo 1. Y dice de la siguiente manera: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y aquí empieza ahora sí la lectura de la cartilla. No vas a ser mi sacerdote, pero esto es lo que implica. Y lo primero que implica ser el sacerdote del pueblo, le dice Dios, es responsabilidad. Y ese es el primer punto, el primer principio que podemos aprender, la responsabilidad, ¿verdad? Las implicaciones del sacerdocio es la responsabilidad. Dios le dice a Aarón: ustedes llevarán el pecado del santuario. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ustedes son responsables de cualquier ofensa o de cualquier desorden que ocurra en el santuario o en el tabernáculo. O sea, que si alguno de los asuntos espirituales del pueblo no está en orden, ¿quién va a ser el responsable? Aarón. Es la primera implicación. Hay una mayor responsabilidad sobre los asuntos espirituales. Hoy en día Dios nos ha dado a los pastores, a los líderes espirituales de las iglesias, nos ha dado también esta implicación de responsabilidad. Mira Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por sacerdotes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Te imaginas qué gran responsabilidad? Aquí en Hechos está Pablo hablando, ¿verdad? Y da esa advertencia, dice: cuidadito, ¿no? Miren, dice, miren por ustedes, cuidado. ¿Por qué? Porque dice, Dios les está dando a ustedes la iglesia que Él ganó con su propia sangre. O sea, tenemos, imagínate, Cristo quien murió en la cruz, resucitó venciendo la muerte. ¿Todo para qué? Para arrebatar de las manos de Satanás a aquellos que decidan creer en Él, comprarlos con el precio de su propia sangre que Él derramó en la cruz. Y entonces viene con un pastor, le dice: mira, ya gané estas almas y me costó toda mi sangre, ¿ves? Pero te las voy a encargar un ratito y ahorita regreso, cuídamelas. Cuidado, qué gran responsabilidad. Es un hecho que el pastorado involucra una gran responsabilidad. Ahora, a lo mejor, varón, estás diciendo: uy, no, pobres pastores. Pero espérate, porque déjame decirte que no es una responsabilidad muy diferente a la que Dios te ha dado a ti como varón de casa, como líder de tu familia. Aguas. ¿Cómo estás cuidando de la familia que Dios te dio? ¿Verdad? Porque esta aplicación no nada más puede ser para los pastores. Dios a todo varón cabeza de familia le ha dado el título de sacerdote de su hogar, ministro de su casa. Y Dios te va a pedir cuenta de tu familia, principalmente de tu esposa.
¿Por qué principalmente de tu esposa? Porque tus hijos al final de cuentas van a crecer y van a tomar sus propias decisiones y van a seguir el camino que decidan seguir y va a ser responsabilidad de ellos. Digo, tú tienes la oportunidad de invertir en ellos para enseñarles los caminos del Señor, pero al final de cuentas ellos van a tomar su decisión. Pero, varón, tu esposa Dios te la dio de aquí hasta que la muerte los separe. Tu esposa te la ha dado a Dios desde ahorita hasta el momento en que tú se la entregues de vuelta. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿te das cuenta lo que está comparando? Dios te está comparando a ti, varón, con Jesús, y está comparando a tu esposa con la iglesia. ¿Qué hizo Jesús con la iglesia? Murió por ella. Y dice, ¿para qué? Dice, así como Cristo nos lavó a nosotros como su iglesia para presentarnos delante de Dios, dice que también nos pide a nosotros varones, en comparación con Cristo, que lavemos a nuestras mujeres en el agua de la palabra, o sea, que cuides la vida espiritual de tu mujer para que tú después se la presentes a Él de vuelta. ¿Y cómo quiere que se la presentes? Dice aquí. Y eso es en lo que hay que prestar atención. Dice aquí, gloriosa. Dice aquí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Entonces, si Dios viene hoy, si Jesús regresa hoy, porque Jesús va a regresar y puede regresar hoy. Si Jesús regresa hoy, ¿cómo vas a presentar a tu esposa? ¿Santa y sin mancha? ¿O lastimada, con amargura, humillada, golpeada, maltratada? ¿Cómo la vas a entregar? Si Jesús viene hoy y te dice, ya regresé, a ver, tráeme a mi hija, ¿cómo se la vas a entregar? Dice por eso 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, dice, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mucho cuidado. Lo primero que Dios le advierte a Aarón, ¿verdad? Ya te reconocí públicamente como sacerdote, ahora vente. Tienes una responsabilidad, y asimismo también a nosotros pastores, y asimismo también a nosotros varones, jefes de familia. Hay una responsabilidad. Ahora vamos a continuar leyendo versículos 2 al 7. Y para los observadores, a ver quién se da cuenta cuál es la palabra más repetida en esta porción. A ver quién le atina. Mira, 2 al 7. Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿Qué palabras se está repitiendo por ahí mucho?
Hay varias, ¿verdad? Pero, ¿cuál será? Ándale, alguien latino. Ya no vi quién fue, pero servir, servicio, ¿verdad? Y este es el segundo principio que podemos ver en el estudio de hoy. Las implicaciones del sacerdocio, número 2, que le da Dios a Aarón, servicio. Eso implica el sacerdocio. Dios es muy claro con Aarón que aquello a lo que se va a dedicar como sacerdote es a servir. Hoy en día tenemos un mal concepto del pastorado o del liderazgo en general, porque tenemos el concepto de ser servidos. El que es líder, el que es jefe, el que es pastor, el que es ministro, no sé qué, ser servidos, ¿va? Pero Jesús vino para romper ese esquema. Mira qué dijo Jesús, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces imagínate, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, vino para servir. ¿Y el pastor vino para ser servido? Claro que no, claro que no. ¿Y el ministro vino para ser servido? Claro que no. La palabra ministro significa servidor. Realmente el que ejerce liderazgo bíblicamente se encarga de servir a otros. Yo como pastor estoy llamado a servir a la iglesia. ¿Cómo? De muchas maneras. Enseñando la palabra de Dios es de los primeros. Aconsejando, dando consejerías, cuidando del caminar espiritual de ustedes, siendo el primero en llegar, el último en irse, buscando que puedan recibir y crecer su caminar con Cristo. Eso es una labor de servicio. Y en todo esto, pues también de vez en cuando me toca limpiar, ordenar, pintar, poner, quitar, reparar, construir, ¿no? Bueno, más o menos. Por otro lado, hay un mal muy grande en las iglesias porque a veces nos vamos a un extremo también, en que los congregantes esperan que todo lo haga el pastor. Ninguno de los dos extremos es bueno. Ni que el pastor quiera ser servido, ni que los congregantes deseen ser servidos todo el tiempo. Si somos honestos, es muy poco realista esperar que un solo hombre haga toda la labor. Así que como pastor yo espero poder serte de buen ejemplo para que tú lo sigas. O sea, para que tú también tomes la batuta de decidir ser siervo, de servir. Porque todos estamos llamados a servir. No solamente el pastor sigue el ejemplo de Jesús. Todo creyente está llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús ya vimos que dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, a lo mejor dices, bueno, es que en este momento no puedo estar en un ministerio o ni siquiera sé qué ministerio podría estar, ¿no? Pero aún si no puedes estar en un ministerio momentáneamente, hay otras formas en las que tú puedes servir también a Dios. Cosas tan sencillas como que si ves algo sucio, lo puedes limpiar. Si ves un papel tirado, en lugar de patearlo, lo pones en el bote de basura. Puedes incluirte en el rol de limpieza. El rol de limpieza no es algo tan demandante. ¿Cada cuánto toca el rol de limpieza, más o menos, Luis? Una vez cada 2 meses. Digo, no es algo que te va a tomar. No creo que no puedas sacar un sábado al mes, de un sábado cada 2 meses para ayudar. Y la limpieza del lugar es pequeño, ¿no? Hay muchas maneras en las que puedes servir. Si tienes el don de la cocina, ¿no? A lo mejor puedes ponerte de acuerdo con Ernesto y decir, un domingo yo voy a traer algo para vender en la cafetería, preparar algo sencillo, ¿no? Hay maneras en las que tienes la oportunidad de servir a Dios en la iglesia. Como líderes no podemos cubrir todas las áreas, pero si como iglesia podemos desarrollar el don de servicio, entonces pues la iglesia va a caminar mucho mejor, mucho más ordenadamente. Y por supuesto, esto no aplica nada más para la iglesia.
Si somos siervos de Dios en la iglesia, debemos ser siervos también en donde estemos. Y te dejo unas preguntas, ya para no alargarme mucho, pero reflexiona estas preguntas. ¿Estás reflejando servicio en tu propia casa? ¿O le dejas toda a tu esposa para que ella haga todas las cosas de la casa? Hijo, ¿cómo tienes tu habitación? ¿Tienes un rol dentro del hogar? ¿Tienes un papel para labores, deberes en casa? Esposas, ¿están demostrando un servicio amoroso hacia su marido? La congruencia del servicio debe ser dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? No nos podemos quedar nada más aquí. Empieza en casa. Ahí te dejo esas preguntas para reflexionar un poco. Pero es un hecho que ahorita que Dios ya reconoce públicamente a Aarón y ahorita se lo jala en cortito, servicio es una de esas cosas que va a requerirle a Aarón ser líder espiritual. Y es algo que nos requiere a nosotros también. Versículos 8 al 19, continuamos. Dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente es tuyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué es todo esto que acabamos de leer? Lo que vemos es que Dios está poniendo como provisión para el sustento diario de Aarón y de los sacerdotes una parte de las ofrendas que el pueblo haga. Si tú te acuerdas, desde el principio, de hecho, del Levítico, del libro anterior, vimos cómo Dios instituye una serie de ofrendas, diferentes ofrendas, la mayoría de ellas eran sacrificios de animales, con el propósito de cubrir sus pecados, quitar la culpa, justificarse, ¿no?, por sus pecados a través del sacrificio de un animal. Otras ofrendas no eran sacrificios de animales, vimos ofrendas de harina, o sea, ofrendas de pan, y se traían al altar, que era este tipo asadero grandote, ¿no? Y se ponían las ofrendas en el altar de harina y se cocinaban como panes en el altar. Otros tipos de ofrendas eran de primicias, ¿no? Traer los primeros nacidos de ciertos animales. Entonces vemos una serie de ofrendas
Y lo que está diciendo Dios aquí a Aarón es: yo voy a proveerte para ti, para que no te falte sustento, apartando parte de ciertas ofrendas, para que tú tengas alimento. Entonces, pues recordamos que un sacerdote se dedicaba a ser sacerdote. No tenía otro trabajo. No podía conseguir alimento o sustento de otra manera. Ellos eran y existían para servir a Dios todo el tiempo en el tabernáculo de reunión. Entonces Dios le provee de esta manera a Aarón. Y este es el tercer principio que podemos ver aquí, que es la provisión. Es la provisión. Y esta promesa de provisión no es solamente para sacerdote o pastor, sino de hecho Dios hace una promesa bien hermosa de provisión para todo hijo suyo. Mira cómo lo pone Jesús en Mateo 6, 25 y 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué hermosa promesa, ¿no? Que Dios nos dice: ¿sabes qué? Mira las aves, mira los pájaros. Yo nunca he visto, hermanos, un pájaro que tenga Infonavit, ni seguro social, ni seguro popular, ni nada por el estilo. Nunca he visto un pájaro yendo a un banco a pedir un préstamo. ¿Por qué? Bueno, obviamente no pueden hablar, obvio. Pero Dios los sustenta. Dios les da comida, Dios les da vestimenta, Dios les da un nido, o sea. Y Dios nos dice a nosotros: ustedes valen más que ellos. Créeme que a Dios le importa más tu vida que la vida de un ave. Si ellos les provee, ¿cómo no te va a proveer a ti? Pero dudamos, ¿verdad? Dudamos, y a veces la economía se nos viene encima y no hay manera. A veces no confiamos en la provisión de Dios, pero esa es una palabra del Señor para nuestras vidas, que podemos confiar en Él. Sin embargo, esta promesa viene con una cláusula, por decirlo de alguna manera, que al final de ese capítulo 6 de Mateo dice, el 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces vemos que viene con una pequeña cláusula, pero muy importante. Busca primero el reino de Dios. Puesto en otras palabras, dale el lugar de Dios a Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El primero en tu vida. No dejes que las cosas te afanen y te alejes de Dios por esto, por el otro, por trabajo, por estar muy atareado. Dice Dios: no, esta promesa es para ti, pero ponme en el lugar número 1 de tu vida. La realidad es que, viendo esto bíblicamente, Dios no ha prometido proveerte a menos de que tú le pongas a Él en el primer lugar. ¿Ves? Y la verdad es que Dios tiene mucha gracia y misericordia, porque a veces fallamos en eso y aún así nos saca de apuros y nos provee. Pero la realidad es que deberíamos de estarle buscando primeramente. Esa es la realidad. Entonces hay que examinarnos en qué lugar estamos poniendo a Dios. ¿Cómo está mi orden de prioridades? Es un hecho que la provisión de Dios va a ser fiel cuando buscamos primeramente su reino, dice aquí. Eso es lo que Dios le asegura a Aarón. Aarón no va a tener otro trabajo más que servir a Dios. Los sacerdotes, los levitas, para eso estaban. Toda la tribu de Leví. Y lo que Dios les está diciendo: hagan mi obra y yo hago mi obra en ustedes también. Ocúpense de mis asuntos y yo me ocupo de los suyos. Y créeme que
si cuidar del tabernáculo es un trabajo de tiempo completo, trasladándolo ahora al Nuevo Testamento, también cuidar una iglesia es trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Hay mucho, hay mucho detrás de cuidar una iglesia. Y ora mucho por los pastores. Los pastores que tú conozcas, ora mucho por ellos. ¿Sí? Porque así como los levitas estaban llamados de tiempo completo a cuidar del tabernáculo, el pastor está llamado de tiempo completo a cuidar también de la iglesia. Ora por el pastor. Ora por mí y ora por los pastores que tú conozcas. Porque es muy difícil cuando un pastor necesita tener un trabajo aparte del pastorado. Y a veces se ignora esta circunstancia que tienen que vivir muchos pastores. Tener que trabajar y además de eso mantener la iglesia. El Nuevo Testamento nos enseña que no es malo que un pastor reciba un salario de la iglesia. De hecho, dice la Biblia que es justo. Pero también con los apostolobos, ¿no? Que han salido y nada más están pide y pide dinero y todo el énfasis es en recibir, recibir y pedir y pedir. A veces las personas ya se ciscaron, ¿no? Y ven al pastor que recibe un salario de la iglesia como un corrupto, como algo por el estilo, pero la realidad es que no, hay quienes abusan de eso, pero punto y aparte es justo que un pastor reciba salario de una iglesia, es lo que dice Pablo. Mira que dice Pablo, 1 Corintios 9:11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo hablando como pastor, ¿no? Es gran cosa si segaramos de vosotros lo material. O sea, lo que dice Pablo es, si nosotros vivimos para invertir en tu vida espiritual, dice Pablo como pastor, sería mucho pedir que tú nos apoyaras en lo material. Dios ha establecido la iglesia con un orden en el que pueda haber sustento para los pastores. Es exactamente lo que está hablando Moisés, Dios con Aarón. De las ofrendas del pueblo ustedes van a recibir esto para que tengan un sustento. La misma palabra lo dice. Es por eso que Dios promete esta provisión a Aarón a través de las ofrendas. Continuando, versículos 20 al 32. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Algún observador que haya visto la palabra más repetida acá?
observador o observadora que haya prestado atención. Es una palabra que le da miedo al cristiano. Diezmo. No se preocupen, ya hablé al respecto. No planeo explayarme mucho más en el tema, ¿verdad? Pero lo que vimos aquí principalmente es que no solamente de las ofrendas, digo, resumiéndote todo lo que acabamos de leer, no solo de las ofrendas va a ser provisión para los sacerdotes, sino también de los mismos diezmos del pueblo va a ser provisión también para los sacerdotes, según estableció Dios. Pero ahora quiero que prestemos atención en el versículo 20, con el que empezamos esta porción. Y lo voy a leer otra vez, una vez más. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y es aquí donde quiero tomar el cuarto y último punto de la enseñanza de hoy, de las implicaciones del sacerdocio, la heredad. Ese es el número 4. ¿A qué se refiere con la heredad? ¿No? Porque dice aquí, de la tierra de ellos no tendrás heredad, dice, ni entre ellos tendrás parte, dice, yo soy tu parte y tu heredad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios con esto de la heredad? Cada tribu de Israel, ¿te acuerdas? Son 12 tribus y la 13ª, la tribu de Leví. ¿Por qué 13? Porque los hijos de José el Soñador se dividieron en 2 tribus, ¿no? Al final de cuentas terminando siendo 13. Las 12 tribus y la de Leví aparte. Pero las 12 tribus van a recibir en la tierra prometida una heredad. O sea, un terreno, podríamos decir en el lenguaje actual, para que ellos construyan su casa, para que ellos tengan su ganado, sus animales, etc. ¿no? Cada tribu va a recibir, cuando entren en la tierra prometida, una heredad. Un territorio para que ellos vivan, que les sirva también de hogar a ellos, ¿no? Pero vemos una excepción con los levitas. Dios les dice, ustedes no van a tener heredad. O sea, no van a tener tierra, no van a tener hogar entre el pueblo. Y eso podría parecer duro, ¿no? O sea, esta implicación del sacerdocio como, ya no me gustó tanto, ¿no? Pero me encanta el motivo. Honestamente me fascina el motivo porque dice Dios, yo soy tu parte y yo soy tu heredad. O sea, yo soy tu hogar. Le dice Dios a los levitas, yo soy tu hogar, yo soy tu tierra, yo soy tu hogar, yo soy tu herencia. Y honestamente eso me encanta. Y me consuela, de hecho, grandemente. Porque si tú estás familiarizado con la obra misionera, no hay una gran posibilidad de ganar, ¿no? O sea, de tener una heredad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muy poca posibilidad de que un misionero pueda llegar a ganar lo que gana un profesionista o alguien que pueda tener un trabajo fijo, ¿no? Pero Dios dice, pero no importa, porque Dios es nuestra tierra y Él es nuestra heredad. Es lo que le dice Dios a los levitas. Sabes que ustedes no van a tener tierra en la tierra prometida. Ustedes no van a tener herencia, pero yo voy a ser su herencia. Y para mí, eso es una promesa muchísimo más grande. Porque no vivimos para ganar en este mundo, sino vivimos para ganar en el reino de Dios. De donde de verdad pertenecemos, de donde Dios dice es nuestro hogar, es nuestra verdadera herencia, el reino de los cielos. Y lo que uno no pueda tener en esta tierra, en esta vida, lo va a tener en abundancia en el reino de Dios. Definitivamente Dios ha prometido que no va a faltar sustento en esta vida, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero sabemos que tendremos
en abundancia cuando Dios nos llama a su reino. Porque no hay mejor heredad que Dios mismo te diga, yo soy tu herencia, yo soy tu hogar. Y es necesario advertir, ¿verdad? También esta parte, aquellos que anhelan el pastorado o la obra misionera, que una parte de las implicaciones puede ser una menor solvencia económica. Eso es un hecho, definitivamente. Y aparte porque no somos de esos predicadores que se enfocan en pedir dinero y en la prosperidad y todo eso, que abusan de las personas para obtener ganancias. Si quieres tener dinero, vuélvete uno de esos predicadores, pero si no, es un hecho, no va a haber la gran solvencia económica. Y tiene que ser una advertencia, tú varón, si estás buscando un pastorado, o cualquiera de ustedes hermanos que esté pensando en obra misionera, tiene que ser una advertencia, que Dios siempre nos proveerá, pero no nos ha prometido riquezas en esta tierra. Y no es que esté prohibido, pero simplemente no es una promesa en esta tierra, no lo es. Pero Dios ha prometido darse a sí mismo como nuestra herencia y no hay nada mejor que eso. Mateo 6, 19 y 20, Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que, si hubiera a lo mejor alguien aquí escuchando esta enseñanza y vienes con aflicción por tu vida económica, vienes en aflicción por el sustento diario, solo te diría esto, mi hermanito, mi hermanita, la aflicción de esta tierra es temporal, pero el tesoro en el cielo es eterno. Si padecemos un poquito en esta tierra para tener una herencia incorruptible con el Señor, vale la pena. Así que simplemente me gustaría terminar este estudio animándonos, poner nuestra mirada fija en el Señor. Las implicaciones del sacerdocio para Aarón, o sea, aquí Dios sí le leyó la cartilla, ¿verdad? Pero a pesar de que son duras, son bien hermosas. Son bien hermosas. Vimos 4 implicaciones que Dios le da a Aarón acerca de su sacerdocio. La primera de ellas vimos la responsabilidad espiritual. Y sí es una gran responsabilidad, pero es bien hermoso guiar personas a Cristo. La segunda que vimos fue el servicio. Estamos para servir, Dios nos ha llamado para ser siervos y es bien hermoso cuando tú con tu servicio puedes reflejarle a alguien más a Dios. El tercero que vimos es la provisión. Y es bien hermoso saber que si busco primero el reino de Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Y la herencia, el 4 y último. Aun si en esta tierra no tuviéramos herencia alguna, aun si, trasladándolo al lenguaje coloquial, nunca dejas de rentar casa, ¿eh? No logras tener una casa propia. Aún así, Dios dice, yo soy tu herencia, no te preocupes, que en lo eterno te voy a dar muchísimo más. Tenemos la mejor herencia que es Cristo, que se dio a sí mismo para salvarnos. Entonces pongamos nuestra mirada fija en Él y ejerzamos ese sacerdocio de corazón. Ejerzamos ese servicio como hijos de Dios de corazón.